¿Qué tal, amigos? Nos encontramos ahora en uno de los lugares más estratégicos y emblemáticos del centro histórico de la Ciudad de México. Un lugar muy transitado al día de hoy, que desafortunadamente pues es en muchos casos simplemente un lugar de paso. Desafortunadamente, con la gran transformación que este espacio tuvo en la década de los 30, pues prácticamente fue destinado a ser esto, un lugar de paso. No obstante, la historia de este lugar es fundamental para la historia de nuestra urbe, de la Ciudad de México. Antes que nada, vamos a hablar de la ciudad indígena. Después de la conquista, por lo menos, es decir, década de 1520, década de 1530, este espacio pertenecía a la ciudad indígena, exactamente al barrio conocido como San Juan Moyotlán. San Juan Moyotlán, el lugar de los mosquitos. Ahora bien, en la década de 1530, el gobierno de la Segunda Audiencia, el gobierno que sustituye al sanguinario Nuño de Guzmán, establece en este espacio el nuevo tianguis indígena, el nuevo tianguis de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Se le conoció como el tianguis de Tenochtitlan, que después, con el paso de los años, se llamará el tianguis de San Juan. Ahora bien, con la construcción de este tianguis, este espacio va a ser prácticamente integrado a la Ciudad de México. Hacia la década de 1550, debido a los grandes cambios que se dan en el gobierno indígena, el gobierno de Tenochtitlan, de San Pablo, que era donde estaba la sede de Tenochtitlan, del gobierno Tenochca, lo pasan acá a San Juan Moyotlán. De hecho, aquí, en este espacio, se encontró hasta la década de los 30 el palacio de gobierno del gobierno indígena, conocido en náhuatl como el Tecpan de San Juan. También cuando se hace el tianguis, al parecer, según el códice Aubin, un importante códice cuya procedencia parece ser el archivo del convento de San Francisco de la Ciudad de México, en ese momento se abre un nuevo camino entre este punto y Chapultepec. Cabe recordar que Chapultepec tenía comunicación con la Ciudad de México desde la época prehispánica, pero ese camino era mucho más largo que el que hoy vemos. Ese camino iba por lo que hoy es Melchor Ocampo, el circuito interior, y luego daba vuelta por la calzada de Tacuba, y la caja de agua, conocida como de la Mariscala, se encontraba en lo que hoy es la parte trasera de Bellas Artes. Era un camino de más de 5 kilómetros de acueducto y de camino. Este nuevo camino era mucho más directo a Chapultepec y comunicaba con el sureste de la Ciudad de México, con el punto suroeste de la antigua México Tenochtitlan. Ahora bien, hacia la década de 1575, cuando los antiguos tlatoanis mexicas se convierten en gobernadores, se les empezó a llamar gobernadores, tlatoanis gobernadores, que básicamente tienen un poder local, ya no era pero ni la sombra de lo que había sido los tlatoque en época mexica. Se decide, junto con el Cabildo de la Ciudad de México, porque ya este espacio era mixto, pertenecía tanto a la ciudad indígena, pero de facto también a la española, se decide construir un acueducto de Chapultepec para acá. El gobernador que promovió eso fue Antonio Valeriano, conocido por las crónicas indígenas de Chimalpain y Alvarado Tezosomoc. Y el acueducto precisamente terminaba aquí. En el siglo XVII, en los 1600, hubo también un cambio muy importante en el entorno. ¿Por qué? Porque básicamente en el siglo XVII el tianguis indígena prácticamente desapareció. El gran tianguis, se redujo a ser una simple plaza con una fuente. Eso después, en el siglo XVIII, provocaría que su espacio fuera ambicionado y ahí
se construiría el gran colegio de las Vizcaínas, en el terreno de lo que fue alguna vez el tianguis. Hacia allá podemos ver un templo que al parecer tuvo su antecedente desde el mismo siglo XVII aquí. Este templo, cabe recordarlo, es del siglo XVIII, se le conoce como la Capilla de la Concepción del Salto del Agua. Ahí lo podemos ver, la iglesia está un poquito chueca, lo que nos indica que todavía aquí era terreno chinampero hasta el siglo XVII y XVIII. Y ahí podemos ver una bella fachada del barroco onduleante, asociado a Miguel Custodio Durán. Podemos ver las pilastras estriadas y en forma de línea quebrada. Por eso es una de las versiones de lo que conocemos como el barroco onduleante. Esta iglesia en lo particular es interesante porque tiene dos puertas, aunque es muy chiquita, tiene dos puertas, esta que vemos y otra en el costado norte. Esto se debe a que hasta la década de los 30 prácticamente en su costado sur tenía casas, y por atrás venía la calle de San Miguel, hoy José María Izazaga. Esta iglesia, pese a ser muy pequeña, fue considerada desde el principio, desde que se empezó a tener conciencia del patrimonio cultural, como un espacio importante, símbolo del barroco mexicano. Ahora bien, esta iglesia fue, junto con el fin del acueducto, de facto se convirtió en la esquina suroeste de la Ciudad de México. Poco a poco, conforme fue avanzando la historia de la ciudad, la calzada de Chapultepec se fue llenando también de casas y el acueducto iba en medio. Tenemos algunas instantáneas del siglo XIX que nos ilustra cómo era este bello espacio que desafortunadamente fue muy transformado en el siglo XX. La fuente del Salto del Agua, que hoy vemos, que era la caja de agua, es una réplica de la original. La original se trasladó al Museo del Virreinato, sito en el pueblo de Tepozotlán. El Museo de Tepozotlán es donde, en los jardines, es donde se encuentra la original. Esta es una réplica, pero muy bien hecha. Podemos ver la iconografía de esta extraordinaria fuente que es del siglo XVIII. Se terminó al parecer en el año de 1779, en la época en que gobernaba el virrey Antonio María de Bucareli y Ursúa. Ahí podemos ver en el centro de todo la corona española sobre el escudo de la Ciudad de México, el escudo oficial de la Ciudad de México. Arriba un águila que representa la monarquía española, y flanqueados podemos ver unas columnas de tipo salomónico, de estilo antiguo, muy parecido al siglo XVII, que tiene un ligero helicoide. Y arriba tenemos algo muy interesante que ya empieza a hablar de la identidad criolla, de la identidad mexicana. Son dos mujeres las que están hasta arriba, una española del lado izquierdo y otra indígena del lado derecho. Es como la mezcla. Ya se empieza a hablar de la mezcla, del resultado del mexicano como la mezcla de dos razas. De ahí podemos ver cómo de ese florón salen un chorro de agua. Desafortunadamente el chorro de la derecha ya se perdió, pero significa precisamente una mujer indígena y una mujer española. Y abajo, junto a las columnas, podemos ver, también simulando columnas, lo que parecen ser delfines. Y en la parte de abajo, que era donde salía el chorro del agua para llenar la pileta que vemos enfrente, ahí podemos ver elementos marinos. Podemos ver tres personajes, tres niños, tres putis, desnudos, sobre tres cabezas de monstruos marinos, de donde salía precisamente el chorro del agua. Esta es la fuente que conocemos como de Salto del Agua, la segunda caja de agua más importante de la Ciudad de México. Cabe recalcar que aunque este acueducto fue mucho más directo que el de la Mariscala, aquí se traía el agua ligera. ¿Qué quiere decir? Que el agua que se apreciaba era la que se depositaba en la Mariscala. En esta no.
esta venía el agua ligera, es decir, el agua era un agua, según Alejandro von Humboldt, muy azulada, al parecer rico en calcio. Entonces el agua no era muy apreciada de la de aquí y era prácticamente el agua de la que se abastecían las clases populares hasta el siglo XIX. Finalmente, amigos, en la década de los 30 tenemos la gran transformación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que como era un punto tan estratégico, donde teníamos el camino a Chapultepec y el camino hacia Coyoacán y San Ángel, pues se decidió transformarlas, ambos caminos, en modernas avenidas, lo que provocó la radical transformación del entorno entre 1933 y 1935. Todos los edificios civiles, las casas coloniales fueron destruidas, respetando solamente la iglesia y la fuente, para abrir estas avenidas que hoy marcan el límite también del centro histórico. Por allá todavía podemos ver en lo que hoy es San Juan de Letrán, hacia allá prácticamente se terminaba una pequeña plazoleta colonial, que por estar enfrente del Tecpan se conocía como la Plaza del Tecpan de San Juan. Eso también es prácticamente la anchura de la Plaza del Tecpan, fue lo que determinó la anchura que después tendría lo que hoy es el eje central. Hoy lo que vemos es pues un entorno mixto, donde vemos edificios modernos, edificios nuevos, rodeando un espacio colonial, de origen colonial. Si te gustó este video, danos un like. Mi nombre es Iván, somos Rincones Turísticos.